a colectar las ofrendas en este momento. Nosotros en nuestra vanidad de nuestro corazón, estando muertos y vacíos, tomaste nuestro lugar para hacer morir la condenación que merecemos cada uno de nosotros. Agradecidos por la nueva vida, esperamos con gozo ese momento precioso de poder contemplar tu rostro. Espíritu de Dios, quien nos convence del pecado y aún en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones sacas para hacer ver que verdaderamente, Señor, necesitamos un Salvador, a Cristo Jesús. Te damos gracias por conducirnos a la verdad de tu ley para procurar con gran esfuerzo pedirte que nos salves. Espíritu Santo, con gran agradecimiento nos presentemos en esta oración imperfectos para que nos perfeccione, pobres para que nos enriquezcas con toda la sabiduría del cielo, como insatisfechos, reconociendo que esta vida es como el vapor o la neblina de la mañana que pronto se va, que los placeres y las ansiedades de este mundo pronto dejarán de ser. Oh Señor Jesús, ayúdanos a ver que la verdadera felicidad consiste en amarte a ti y vivir para ti. Que nuestros ojos estén puestos en ti, autor y consumador de la fe. Danos la gracia para rechazar las ofertas de este mundo, para estar resueltos que mientras todos los demás sirven a sus dioses en sus placeres, yo y mi casa te serviremos a ti. A no estar detrás de los sueños vanagloriosos que tanto hemos comprado para ser mejor, para ser más grandes e importantes, sino para buscar con integridad que sea Cristo exaltado en cómo hablo, en cómo hago, en cómo pienso, aún en cómo medito.
que donde quiera que estemos, el olor del sacrificio de Cristo sea manifestado más y más para aquellos que van a ser salvos, como para aquellos que serán destruidos para siempre, para la gloria de Dios Padre, hasta que todos oigan que Jesucristo es el Señor. Háblanos hoy, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, en esta hora es un gran placer para mí presentarles a nuestro predicador de este día. Es un amigo ya por más de 5 años. El Señor me ha dado ese placer. El hermano Christian Howell estudió conmigo en el IDEX, en el Instituto de Expositores, y ha sido un gran amigo para mí, un gran soporte para mi vida. Y en esta hora me da mucho gusto tenerlo con nosotros para que Él sea el que exponga la palabra de Dios, para que podamos recibir de parte de Dios. El hermano Christian viene visitándonos con su esposa Gaby y estuvo con nosotros en la conferencia de Shepherds la semana pasada. Pudimos compartir bastante. Entonces, en este momento les presento a mi hermano Christian, que va a continuar con la exposición. Los amigos siempre hablan mejor de la cuenta de sus amigos. Eso siempre pasa. Ningún carnicero dice que su carne está mala. Pero vamos a creerle a José. Y gracias por todo lo que dijo de mi persona. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. La verdad es que siempre es un honor y el poder compartir la palabra de Dios, especialmente fuera de mi país. Jamás pensé que Dios me daría esa oportunidad fuera de mi contexto, venir hasta acá a Chicago y poder compartir su palabra, pero Dios es soberano y Él sabe lo que Él hace y por qué lo hace. Y esperemos que este mensaje sea de necesidad para los corazones de muchos de ustedes hoy. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que me das. Ruego que no sea yo el que hable hoy en este púlpito, que sean las palabras de tu Santo Espíritu expuestas a través de las Sagradas Escrituras. Que Cristo Jesús sea exaltado por sobre todo. Que tus escogidos sean edificados, Señor, y aquellos que has predestinado lleguen hoy a los pies de la cruz para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. La esencia del discipulado es el tema que vamos a estar hablando hoy. Hace varios años atrás, cuando comencé en mi caminar cristiano, que eso ya fue hace más de 15 años, estaba en un grupo de estudio bíblico con diferentes personas y recuerdo que había un muchacho que invitábamos para que nos diera un estudio bíblico. Y una vez él hizo un comentario que me llamó mucho la atención y él dijo que el mayor engaño de Satanás en la sociedad es hacerle creer a la gente que está bien sin Dios. Es hacerle creer a la gente que pueden vivir sus vidas tranquilamente, que pueden ir a sus trabajos tranquilamente, pasearse tranquilamente y estar bien sin Dios. Pero yo creo que algo muy similar está pasando hoy en la iglesia. Creo que hoy en la iglesia hay muchas personas que creen que porque asisten a una iglesia, porque sus papás los llevaron a una iglesia, porque van todos los domingos a una iglesia, ya eso significa que son realmente discípulos de Cristo. Jesús en Mateo 7:21 dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso significa que hay muchas personas que llaman a Jesús Señor. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios. Hay muchas personas que tradicionalmente vienen a la iglesia y creen estar bien con Dios. Y esa asunción tan determinante e inclusive muchas veces orgullosa es un gran peligro para la vida de alguien creyente. Asumir que todo está bien porque así lo decimos. Pablo nos anima
en una de sus epístolas a examinar nuestra fe constantemente. Y el propósito de examinar nuestra fe es saber si estamos en el Señor. Si estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios. Y es por eso que creo que es tan importante hoy y para la iglesia hoy hablar sobre esto. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser un cristiano? Hay algo en la escritura que me enseña a mí que Dios puso ciertas características que tiene que haber en un hombre y una mujer de Dios para tener la determinación de seguir a Cristo, y sí lo hay. Y es el pasaje que vamos a compartir hoy. Así que quiero que me acompañen a las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. Es un solo versículo, pero van a ver que tiene mucho que digerir. Y decía a todos, ¿quién es el que está hablando? Jesucristo. Ahora vamos a hablar un poco del contexto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para hablarles un poco del contexto del libro de Lucas, Lucas es uno de los 4 evangelios que tenemos en las Sagradas Escrituras, y realmente sabemos muy poco sobre Lucas, el autor del libro. Realmente él casi no incluye detalles personales propios en el libro. Lo que sabemos es que él era de Antioquía por algunos padres de la iglesia como Jerónimo y como Eusebio, que lo identificaron de esa región. Sabemos también que Lucas era un compañero frecuente del apóstol Pablo. Especialmente en el momento en que Pablo tiene una visión sobre ir a Macedonia hasta su martirio. Fue un fiel compañero de Pablo. Y Pablo se refiere a él en Colosenses como un médico de profesión. Lucas es un médico, es un cristiano devoto, es compañero del apóstol Pablo. Y esta obra, el Evangelio de Lucas, es el primer tomo de una obra completa. Lucas escribió tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles. Y prácticamente Lucas es como el capítulo 1 de su obra. Lucas habla de la obra de Jesucristo mientras que estuvo en la tierra. Y Hechos de los Apóstoles habla de la obra de Jesucristo a la diestra de Dios en su iglesia. Así que lo que tenemos aquí es una historia detallada de las obras y la vida de Jesucristo. Pero lo que es interesante del Evangelio de Lucas es que también se le conoce como un manual de discipulado. Un manual de discipulado. Un libro en donde tenemos claramente el camino establecido por nuestro Señor Jesús y sus instrucciones para sus seguidores. Y esto es vital para la exposición del día de hoy. Entender que este versículo es clave para que entendamos la esencia de ser un discípulo de Cristo. Y que el día de hoy, delante del Señor, con humildad y valentía, analicemos nuestra vida. ¿Somos realmente discípulos de Cristo? ¿Estamos viviendo como Cristo dijo que tiene que vivir un creyente? Y aquellos tal vez que se encuentren aquí el día de hoy y no han nacido de nuevo y no se han entregado su vida a Cristo, que sepan cómo tienen que vivir el día que le entreguen su vida al Señor. Entonces, antes de comenzar en nuestro pasaje, es importante tal vez que me acompañen un poco al contexto del versículo, y para eso nos vamos a ir a Mateo. Acompáñenme a Mateo, capítulo 16, versículos 21 en adelante. Mateo
capítulo 16, versículos 21 en adelante. ¿Qué es lo que está pasando cuando Cristo pone los requerimientos para seguirlo? ¿De qué está hablando Cristo? ¿Qué es lo que está pasando alrededor para que Cristo diga que todo aquel que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame? Bueno, esto es lo que estaba pasando. Dice, versículo 21, el capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que Cristo en el contexto está hablando de la necesidad de que Él tenga que ir a padecer, sufrir y morir y resucitar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús lo que está diciendo es una locura. ¿Cómo vas a ir a padecer? ¿Cómo vas a ir a sufrir? Y mucho menos, ¿cómo vas a ir a morir? No, yo creo que algo está mal en tu cabeza. No puedes ir a eso, a padecer a Jerusalén. Pero mira lo que le responde Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow. Apártate de mí, Satanás, porque estás siendo piedra de tropiezo. Cuando Jesús dijo que Él tenía que padecer, que Él tenía que sufrir, Pedro aparta a Cristo, le dice: ni si te ocurra sufrir y padecer. Y Él le dijo: Pedro, tú no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y qué quiso decir? Que el hombre por naturaleza es egocéntrico. Se preocupa únicamente por sí mismo, por su bienestar. No está pensando en dar su vida por los demás. Esa es la naturaleza egoísta y pecaminosa del hombre. Mi familia tiene que estar bien, yo tengo que estar bien, mis hijos tienen que estar bien. Lo que suceda en mi casa para afuera no es mi problema. Eso es una posición humanista. Pero Jesús le dijo: esa no es la forma de pensar del reino de los cielos. Y entonces, dentro de este contexto, es que encontramos nuestro versículo de hoy. Así que, volviendo a Lucas 9:23, el pasaje comienza diciendo: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es bien importante. El verdadero discipulado tiene un nombre. Ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Cualquier otro discipulado que lleve un nombre diferente no es discípulo de Cristo. Ahora vamos a hablar qué significa ser un discípulo. Pero el verdadero discipulado se trata de una persona, de seguir a Cristo. No de seguir a mí mismo, no de seguir mis sueños, no de seguir a mi pareja, no de seguir a mis hijos, no de seguir la corriente de este mundo. Seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir mis enseñanzas, si alguno quiere vivir conforme a lo que yo he enseñado y ser mi discípulo. Recuerden que esta palabra discípulo era muy común en la época de Cristo. Porque del grupo de los fariseos, que eran grandes hombres conocedores de la escritura, había un grupo muy selecto que se le llamaba rabinos. Y los rabinos eran aquellos maestros respetados en las sagradas escrituras. Y los rabinos normalmente tenían un grupo de seguidores. Entonces, lo que se vería muy habitual en las calles de Jerusalén es que un rabino caminara por la calle y hubieran hombres siguiéndolo, anotando o escuchando sus enseñanzas. Y eso es lo que Cristo se está refiriendo aquí.
Si alguno me mira como su maestro, como su rabí, como su Señor, y vamos a hablar más adelante de eso, y quiere seguirme. En otras palabras, el discípulo, por definición, es aquel que sigue las enseñanzas y el comportamiento de su maestro. No vive un estilo de vida como quiere. Este hombre o esta mujer va a seguir las enseñanzas y el comportamiento de su maestro. Y esto es importante destacarlo en la época tan nominal como la que está pasando lamentablemente en nuestra iglesia. Gente que dice ser discípulo de Cristo, o en Latinoamérica utilizamos otra palabra, siervo, sierva, o simplemente se definen como creyentes, pero sus vidas están alejadas de Cristo. No viven como Cristo enseñó. No guardan los mandamientos como Él enseñó a guardarlos. Y entonces tenemos cristianos profesantes en nuestras iglesias, en nuestras bancas, en nuestras sillas, pero sus vidas están muy alejadas del Señor Jesús. Con sus labios me honran y me glorifican, pero su corazón está lejos de mí. Si alguien quiere seguirme, dice la Nueva Biblia a las Américas, si alguien quiere seguirme. Pero es notable ver de que el pasaje está hablando de ir en pos de alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Hablar de discipulado es hablar de cristianismo. Si somos cristianos por definición, deberíamos ser discípulos de Jesucristo. Y si estamos hablando de ser seguidores de Cristo, tenemos que hablar de salvación. La Biblia es clara de que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Juan 14:6 dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Nadie. Nadie puede ser salvo por sus méritos, porque todos hemos pecado, y la Biblia nos enseña en Romanos que nuestro pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado de cualquier ser humano es la separación eterna de Dios. Eso es lo que es el infierno. Separación eterna de las bondades y la gracia de Dios. Nuestra depravación radical, nuestro pecado que todos hemos heredado en Adán, nos ha inhabilitado para querer, desear y buscar a Dios, como dice Romanos 3:10. Somos incapaces por naturaleza de buscar a Dios. El hombre necesita un milagro natural. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque estamos hablando de una persona que quiere seguir a Cristo. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera seguir a Cristo? Pues es el milagro sobrenatural del nuevo nacimiento en el poder de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es ese regalo que Dios otorga por gracia a los hombres por medio de la fe, de venir a Cristo, de venir a su Salvador y Señor en sus vidas. Poder ser justificados delante de Dios por la fe, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo consumadas en la cruz del Calvario. Esa es la única forma. Y cuando eso sucede y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, descenderá a nuestra vida. ¿Para qué? Para capacitarnos y empoderarnos para poder cumplir la voluntad de nuestro Señor, para poder seguir a nuestro Maestro. De otra forma, simplemente no va a pasar.
Y entonces lo que vamos a mirar en nuestra vida es que paulatinamente nuestro corazón, nuestros afectos y nuestra mente van a ir siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y entonces esa persona que conociste ayer con sus malas palabras, sus malas actitudes, sus malos pensamientos, su egocentrismo, su egoísmo, comienzas a mirarla, a hablar diferente, a pensar diferente, a honrar y a glorificar a Dios, a tener un deseo de venir a la iglesia, a tener un deseo de pertenecer a la iglesia, de servir a la iglesia, de poner su vida en servicio a los demás. ¿Cómo es esto posible? Todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento sabemos de lo que estamos hablando. Antes vivíamos para nosotros, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Eso es nacer de nuevo. Entonces, solo una persona que ha nacido de nuevo va a querer seguir a Cristo. Pero lamentablemente hoy muchas iglesias, o en la historia tal vez de nuestro cristianismo o de nuestro contacto con el cristianismo, nos han vendido a un Cristo terapéutico, a un Cristo que va a arreglar nuestra vida, mi matrimonio, mis finanzas, me va a sacar de mis problemas. ¿Quién no quiere eso? Eso es como pegarse la loto. Y entonces tenemos iglesias llenas de eso. Cristo es el genio de la botella que froto para pedir mis deseos. Yo quiero eso. Yo quiero tener al Dios Todopoderoso de mi lado para que me dé lo que yo quiere. Pero eso sí, que no se meta conmigo, que no me regañe, porque Dios es puro amor. Eso es lo que usted me está vendiendo, un Dios de puro amor. Y eso es lo que pasa hoy en nuestras iglesias. Y es por eso que tenemos un mal testimonio en la calle. Porque la gente no está mirando el poder de Cristo en nuestras vidas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ante esta primera parte, si alguno quiere venir en pos de mí, es preguntarnos hoy, ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿Hemos venido en pos de Cristo como Señor y Salvador? ¿Nos hemos abandonado realmente a nosotros mismos para salvación y hemos corrido a los pies del Cordero de Dios como el único camino de salvación para llegar al Padre? Porque si no es así, hoy les ruego en el nombre de Cristo que corras a los pies de la cruz pidiendo perdón a Cristo, confesándolo como Señor soberano, Rey de tu vida y entregándole tu vida al día de hoy. Porque de otra forma no vas a poder seguirlo. Pero si tienes dudas hoy, si eres verdaderamente creyente, si estás pensando en entregarle tu vida a Cristo, es por eso que hoy tienes que escuchar estas 3 condiciones que Cristo establece para seguirlo. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, sino lo que significa realmente ser un discípulo de Cristo. Así que vamos a estar hablando que el primer requisito para seguir a Cristo es la negación. La negación. Lo segundo que estaremos viendo es el sufrimiento, la disposición a sufrir, y tercero, la obediencia. Entonces, ¿qué características debe ver una persona para estar seguro si es un discípulo de Cristo? Mira el pasaje nuevamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Aquí tenemos la primera. Niéguese a sí mismo. El verdadero discípulo de Cristo o el verdadero cristianismo, el verdadero discipulado, no se trata de autorrealización, se trata de autonegación. Esta palabra niéguese en el griego es un imperativo, es una orden, es un mandato. Tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Esto no es negociable. Yo no vengo a Cristo ni vengo a buscar a Dios para realizarme como persona y buscar lo que yo quiero. Al contrario,
Me niego, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada para ti. Dime, Señor, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y qué debo cambiar. Y yo lo haré para la gloria de tu santo nombre. Esa palabra negar tiene un fuerte énfasis en repudiar. Y ahora la sociedad habla de amarnos a nosotros mismos, la autoestima. Es que tengo un problema de autoestima. Yo no me amo lo suficiente. Yo debo aprender a amarme más. Voy a retirarme a un campamento de yoga para aprender y tener conexión con mi yo interior y abrazar a ese niño que hay dentro de mí. Esto no es lo que está diciendo Cristo. Tienes que repudiarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. No podemos venir a Cristo pensando en que vamos a venir nosotros también con Él. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El humanismo se trata de yo, todo yo, todo yo. Los derechos humanos, todo yo, todo yo. Por eso tenemos las locuras que tenemos ahora como la ideología de género en nuestros países, en nuestras escuelas, en las iglesias. Ahora que está tan de moda el racismo y yo tengo que pedirle perdón entonces a las personas de color porque soy blanco. Esto es una locura. Porque todo se trata de yo, todo se trata de sentirme bien. Pero Cristo dijo, esa no es la condición para seguirme. Tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que dejar el amor propio de lado y poner primero siempre a los demás de primero. Tenemos esta mentalidad de pensar que nadie puede intervenir en nuestros sueños, que nadie puede meterse conmigo, con mis metas. Y esta es la idolatría más grande que tenemos en nuestra sociedad, el yo. Yo soy mi Dios, yo pongo mis reglas, yo pongo mis mandamientos, yo pongo el camino. No tú. Tú eres como una patita de conejo a mi lado para traerme buena suerte. Pero tú no eres mi Señor. Yo soy mi Señor. En Lucas 14:26 la palabra dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Esto no quiere decir que tú tienes que odiar a tu padre o a tu madre o a tus hijos, porque la Biblia claramente nos enseña que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Evidentemente la Biblia nos ha enseñado que como padres tenemos que amar y proteger y cuidar a nuestros hijos e instruirlos en el camino de la justicia y la verdad. La Biblia habla de que uno de los mandamientos más importantes es el amor al prójimo. Entonces, ¿qué se está refiriendo Cristo en Lucas 14:26? De que si yo amo más a mi padre, a mi madre, a mujer, hijos o hermanos, no soy digno de él. Pues él está diciendo algo de prioridades. Si tú quieres seguirme, yo voy a ser tu prioridad. No tu esposo, no tu esposa y no tus hijos, no tus amigos, no tus abuelos, no tu novia ni tu novio. Yo. Cristo, el centro de nuestra vida. La idolatría no solamente es postrarnos ante imágenes de piedra, de oro, de bronce o de madera. La idolatría es poner en nuestro corazón a algo o a alguien en vez de a Jesucristo. Eso es idolatría. Yo puedo ser un idólatra de mi esposa. Puedo ser un idólatra de mi trabajo. Puedo ser un idólatra del dinero. Puedo ser un idólatra de mí mismo, que es el más común. Pero si yo soy discípulo de Cristo, el Señor dice, tienes que negarte. ¿Por qué? Porque al negarme yo, lo que estoy haciendo es bajándome de mi trono para poner en el trono de mi corazón al único Rey de reyes y Señor de señores, a Jesús de Nazaret.
Pero el evangelio de la prosperidad, este evangelio humanista, terapéutico, son tan abominables delante de Dios y deberían ser repudiados por los verdaderos discípulos de Cristo. Evangelios que se trata de mí. Dios te va a arreglar la vida, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar el trabajo. Ofrenda, diezma, desata las bendiciones del cielo y un montón de cosas y locuras que no sé cómo es que Dios mantiene en pie esas iglesias. Pero mira lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a su vida en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Filipenses 3, versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y me encanta esto, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Todo para mí es basura. Lo que para mí era importante, el estatus, los estudios, el reconocimiento, porque recuerden que Pablo era un fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, uno de los mejores maestros de Jerusalén. Era un hombre conocido, era un hombre que tenía una trayectoria profesional increíble dentro de Jerusalén. Todo esto lo he estimado por basura. No me interesa nada más, con tal de alcanzar a Cristo. Pero Pablo no fue el único ejemplo que tenemos en la Escritura de negación. Hay un ejemplo aún mayor. Hay un ejemplo aún más contundente y es nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, mira lo que dicen las Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, o siendo igual a Dios, o siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oigan lo que está diciendo Pablo. Tiene que haber este mismo sentir en ustedes, los creyentes, que hubo en Cristo, el cual, siendo el Dios todopoderoso, soberano, majestuoso, altísimo, creador del universo, de lo visible y lo invisible, el soberano, rey de reyes, señor de señores, en donde toda la creación y toda la humanidad un día se rendirá delante de sus pies y cantará que solamente Él es el Señor. Ese Dios se negó a sí mismo. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Una de las cosas que me encanta de Jesucristo es que Él nunca pide algo que Él no haya hecho. Niégate como yo me negué. Pero ¿saben qué es la ironía que encuentro en esta verdad? Que Él es Dios y nosotros no, que Él es santo y nosotros no, que Él es el creador y nosotros su creación, y Él con todo su prestigio, su gloria y majestad, rodeado de las huestes angelicales que cantan eternamente, santo, santo, santo es el Señor, se negó a sí mismo para venir y humillarse y dar su vida por nosotros. Y ahora nosotros como pecadores decimos, ¿negarme yo? ¿Está loco? Mi autoestima es primero. Yo tengo que amarme a mí mismo. Y nos ponemos en una posición que no nos corresponde. Thomas Watson, el puritano, dijo lo siguiente, y abro la cita: los pobres en espíritu están contentos con aceptar a Cristo bajo las condiciones de Él. Los pecadores orgullosos discutirán y altercarán con Cristo.
Tendrán a Cristo y a sus placeres mundanos. Tendrán a Cristo y a su codicia humana. Pero los que son realmente pobres en espíritu se ven como perdidos sin Cristo y están dispuestos a tenerlo bajo las condiciones de Él, siendo tanto príncipe como Salvador, Cristo Jesús, mi Señor. Fin de la cita. Es una determinación. Iré a donde tú vayas. Heme aquí, dijo Isaías. Después de que sus pecados fueron perdonados, después de ver a Cristo entronado en Isaías capítulo 6. Heme aquí. Quiero que nos hagamos una pregunta esta mañana. ¿Tenemos nuestro corazón dividido? ¿Es Cristo realmente el que está sentado en el trono o hay alguien más? ¿Hemos renunciado realmente a todo por Él? Porque según la veraz e inerrante palabra de Dios, un discípulo verdadero no debe tener su corazón dividido. ¿Qué pecados no hemos soltado aún? ¿De qué no nos hemos arrepentido? Seguir a Cristo se trata de seguir a Cristo, no a nosotros mismos ni a nadie más. Hermanos, ¿dónde está hoy nuestra fidelidad? Porque si está en otro lugar, hoy tenemos que reconocer que hay un ídolo en nuestro corazón y pedirle perdón a Dios y venir delante de Él confiados que todo el que confiese su pecado, Él os perdonará, porque fiel es el Señor. Y para aquellos que entienden hoy por la gracia de Dios que no son cristianos, que son hijos de la ira, tienen que despojarse de todo para venir a Cristo. De todo. Pero les garantizo que recibirán aún más de lo que abandonaron. Así que Cristo pone el primer requisito para seguirlo: la negación. Ahora miremos el segundo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Este es el segundo requisito, la segunda característica: el sufrimiento. Nadie que quiera salvar su vida la salvará, sino aquellos que estén dispuestos a perderla la salvarán. Cristo habla: toma la cruz. Esto es otro mandamiento, un imperativo en el griego. Esto no es opcional. Tienes que negarte y tienes que tomar la cruz. Cristo está estableciendo las determinaciones que tienen que haber en nuestro corazón para decirle: yo quiero. Poder decirle a Cristo Señor, realmente en el sentido de Romanos 9:10, el que confiesa con su boca que Él es el Señor, el Señor. No algo simplemente verbal, no algo poético, no es una canción, es una determinación que tú vas a ser el Señor de mi vida. Yo haré, te seguiré, iré donde tú me digas. Por eso Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que Cristo está hablando aquí de tomar la cruz. Pero hay un pensamiento contemporáneo de tomar la cruz. Algunos sostienen que tal vez su trabajo es la cruz, que su jefe con mal genio es la cruz. Algunos le echan la culpa a la suegra de ser su cruz. No es el caso de José. José tiene un ángel de suegra. Ahí hice puntos más, ¿verdad, doña María? Algunos dicen que los problemas con sus hijos, las drogadicciones, los caprichos de sus hijos son la cruz. Hermano, yo cargo una cruz, usted no sabe los problemas. Y entonces creen que cuando Jesucristo dijo tomar la cruz cada día es sobrellevar esas cargas. Pero esa no era la noción que tenían los discípulos en tiempos de Cristo. Cuando Jesús dijo: niéguese y tome su cruz cada día,
Ellos sabían, según su contexto actual, de que Cristo estaba hablando de sufrimiento, dolor y muerte. La cruz representaba solo una cosa en épocas del Imperio Romano: un horrible sufrimiento, un dolor y muerte. Era un método común de ejecución en Roma. Era algo muy conocido en Palestina en ese momento. Ellos entendían que estaba hablando que un requisito para seguirlo era estar dispuesto a sufrir y a morir por él. Mira lo que el pastor John MacArthur dice con respecto a esta declaración. Cuando el Señor declaró que quien quisiera seguirlo debía tomar su cruz cada día, sus oyentes habrían entendido perfectamente lo que él quiso decir. En los términos más gráficos posibles, Jesús estaba pidiendo una disposición para soportar odio, hostilidad, rechazo, reproche, persecución, vergüenza e inclusive la muerte más horrible. Él estaba pidiendo una disposición a decir no al yo y a la seguridad e inclusive a la comodidad por causa de él. Que de hecho es un pequeño sacrificio comparado con la vida eterna. Fin de la cita. Ahora lo queremos todo cómodo, todo fácil. Y nos olvidamos de esas palabras. Si me sigues, tienes que estar dispuesto a sufrir. Recordemos en el contexto que él está viviendo. Cuando una persona se convertía del judaísmo al cristianismo, en la cultura hebrea era rechazado por sus padres, era rechazado por sus hijos, podía perder su trabajo, era apartado de la sociedad judía, era odiado por la sociedad judía. Se abandonaban su fe hebrea. Cristo sabía lo que venía para sus discípulos. Todos los discípulos de Cristo fueron martirizados, exceptuando Judas, que se suicidó, y el apóstol Juan en Apocalipsis, que estaba en la iglesia, en la isla de Creta, encarcelado, en la isla de Pasmos. Todos los demás fueron martirizados. Los profetas del Antiguo Testamento fueron martirizados, porque el mensaje del evangelio no es popular. Pastores están yendo a la cárcel por predicar la verdad de Dios. Iglesias se enfrentan demandas cuando se predica fielmente sobre el pecado y lo que es pecado y lo que no. Como decía el pastor en su sermón, la iglesia tiene el deber de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Y ahora eso es un problema. Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 15: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira lo que está diciendo Pedro: no se extrañen de los padecimientos, del sufrimiento. Jesús dijo: ciertamente en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo es la victoria de cada creyente, de cada persona que haya depositado la fe en Él. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, pero eso no significa que no suframos por el nombre de Cristo. Ay, es que empecé a ir a la iglesia y las cosas se me complicaron. Por eso no he vuelto, pastor. Es como que tienen una idea fantasiosa de que el cristianismo es una historia de color rosa, en donde vives en una burbuja con Hello Kitty. Estamos en un mundo caído. Convivimos con personas caídas, hijos de la ira, hijos de Satanás, les llama la escritura. ¿Y tú crees que el mundo te va a aplaudir? ¿Y tú crees que el mundo se va a levantar en una ovación porque eres cristiano? Te van a perseguir, te van a odiar, te van a discriminar.
¿Qué pasa cuando la agenda homosexual se meta cada vez más en tu trabajo y te piden que tienes que estar presente en un parade para conmemorar su día? Y tú como cristiano digas que no. ¿Estás dispuesto a que te echen del trabajo por eso? No hay corona sin cruz. Y qué mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Miran ahí nuevamente en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Wow. No solamente se negó a sí mismo, dejó su trono, sus mares de cristal, sus pisos de oro, la alabanza de sus ángeles, y se humilló para nacer en un pesebre lleno de orina y excremento de animal. ¿Tú crees que el pesebre son los pesebres que ponemos en nuestras obras de teatro en diciembre? ¿Que dan ganas más bien de uno de acostarse en un pesebre de esos? No, era un pesebre de piedra, donde los animales comían. Y su excremento y la orina estaba ahí. Ahí vino el Hijo de Dios, el Salvador, Rey de Reyes, a humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte de la cruz, para darnos vida eterna en su sagrado y santo nombre. Él no solamente se negó, Él sufrió por nosotros. Era necesario que Él sufriera. Este es el contexto de la conversación. Y Pedro, no, piensa en ti mismo. Ay, Jesús, yo creo que vamos a ir al psicólogo. Tú tienes un problema de autoestima. Eso es lo que le han dicho hoy. ¿Te imaginas que Cristo no hubiera padecido, no hubiera muerto en la cruz por nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué esperanza tendríamos? Pero si Cristo padeció para salvarnos de nuestros pecados, siendo el Hijo de Dios excelso, perfecto, libre de toda culpa, libre de todo pecado, y vivió una vida humilde de abnegación, ¿quiénes somos nosotros para pensar que sería diferente con nosotros? No debemos buscar lo fácil y lo cómodo, porque entonces va a ser difícil soportar lo que venga. Fatigas, dificultades, persecución. Vamos a encontrar prueba, tribulación en nuestro caminar cristiano. Especialmente entre más nos parezcamos a Él, más odiados vamos a ser por el mundo. Pero ahora hay una cuestión de ser friendly con todo mundo. Tengo que caerle bien a todos. Tengo que hacer un billete de $10,000 para que todos me amen. Y entonces no digo la verdad, no confronto. ¿En cuántas reuniones hemos estado? ¿En cuántas mesas de conversación? Un 24 de diciembre, un 31 con nuestra familia. Y hemos tenido la oportunidad de hablar la verdad. Y no lo hemos dicho por el qué dirán. Porque después papá y mamá se enojan. O porque mi prima Patricia se va ofendida. Muchos dicen que darían su vida por Cristo sin pensarlo, pero ni siquiera están dispuestos a levantarse temprano para orar. Muchos, como Pedro, dice que nunca lo negarán, pero lo niegan cuando prefieren estar cómodos en su casa en vez de venir y servir a la iglesia. No puede haber un verdadero discípulo si nuestros cuerpos y vidas no han sido presentadas delante del trono celestial como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. De esto se trata, ser un discípulo. Si no empezamos por lo pequeño, ¿cómo podríamos el día de mañana realmente padecer por Él? Miren hoy la situación en la que está el mundo. Y dígame si no estamos viviendo ya persecución. Ya no se puede predicar contra el pecado. La comunidad LGTBQ tiene inundada la iglesia, la sociedad, las escuelas, los niños, las familias. Ya no podemos llamar al pecado pecado. Y no me malentiendan, pero si queremos ayudar a esa comunidad, tenemos que decirles dónde está la enfermedad, para presentarle al médico de médicos y que obtengan sanidad.
Pero no solo a ellos, al ladrón, al adúltero, al mentiroso, al fornicario, al que está inmerso en la pornografía, al que roba. Si queremos que la gente conozca a Cristo, tenemos que decirles cuál es su problema. El pecado que una vez nos condenó a nosotros como creyentes. El pecado que nos tenía atados a la esclavitud de la concupiscencia en nuestro corazón. Pero que Cristo rompió y libertó con su sangre preciosa el día en que Dios nos dio la fe salvadora. Pero ahora queremos ganar a todo mundo, caerle bien a todo mundo, ser políticamente correctos. A Juan el Bautista le costó la cabeza decir la verdad. ¿Y a ti? Nos costará todo seguir a Cristo, pero a Cristo le costó todo salvarnos. Ahora veamos la última característica. Hemos hablado que un verdadero discípulo de Cristo es una persona que se niega a sí mismo, que está dispuesto a sufrir, pero también que está dispuesto a obedecer a su Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Nadie, ni en esta iglesia, ni en ninguna iglesia en el mundo, debería atreverse a decirle Señor a Cristo si no tiene una disposición realmente de seguirlo. Nadie. Sígame como mis discípulos. Esto está hablando de adquirir un comportamiento conforme a. Así como Él vivió, nosotros tenemos que vivir. Sean santos porque mi Padre es santo. El tiempo presente del verbo sígame habla de un continuo patrón de obediencia. Y aquí hay algo bien interesante en nuestra época. Y yo creo que todos lo han experimentado. Hermanos que han venido y supuestos hermanos que se han ido, ¿no? Y luego vuelven a regresar con los años y luego se vuelven a ir. Y entonces les hacemos creer que son creyentes. Una característica de un discípulo es la constante obediencia, es la perseverancia y la constancia. No importa cómo la vida te haya golpeado, cómo Satanás te haya tomado como Job y te haya enfermado de lepra. No importa lo que estés padeciendo, vendrás a la iglesia aunque sea arrastras para la gloria de Cristo. Y muchas veces vendrás sostenido únicamente por la gracia y el favor de Dios. Pero vendrás. Ay, hermano, es que tengo un poquito complicado la cosa en el trabajo, me complicó en mi casa, tengo una situación, y se van. Creo que todos hemos vivido eso, ¿no? Y dicen que son cristianos de temporada. Vienen en invierno, pero se van en otoño. O al revés, o vienen solo en verano y se van en invierno. Jesucristo está hablando aquí de que esta persona tiene que tener la determinación de seguirlo todos los días. El cristianismo se define por acciones, no por palabras. Qué fácil es decir yo soy cristiano. Hasta el diablo hace eso. Acciones. No es casualidad que uno de los evangelios, el evangelio de Marco en el Nuevo Testamento, es el evangelio más corto de los 4. Pero hay algo que enfatiza mucho. Y curiosamente lo que enfatiza Marcos son las obras de Cristo más que sus palabras. Nuestro Señor Jesús no es un hablador. No es un hipócrita. Y no pide algo que Él no haya hecho. Todo lo que Él pide en las Sagradas Escrituras, Él lo vivió. Porque cuando Él se encarnó y se hizo hombre, Él cumplió con toda la voluntad de su Padre, con toda la perfecta ley de Dios. Y Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y Él vivió en perfecta obediencia para que cuando un creyente imperfecto como nosotros depositara su fe y su confianza en Él como Salvador, Dios pudiera imputarnos la justicia de Cristo y hacernos irreprensibles delante de Él únicamente por la sangre del Cordero. Su obediencia hoy nos pertenece a nosotros. Y es por eso es que así somos justificados.
pero Él fue obediente en todo. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no me sigue. Y por eso tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra viva y eficaz de Dios. Aquí están las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios quiere que hagamos y vivamos para su gloria. ¿Saben por qué Dios nos salvó? Esa respuesta de por qué Dios nos salvó la contesta una de las 5 solas de la Reforma. Solo di gloria. Fuimos salvos para mostrar los atributos comunicables de Dios al mundo, para que Él sea exaltado y glorificado entre los hombres. Para eso nos salvó. Para que la gente mira y diga, wow, ¿cómo ha cambiado este hombre? ¿Cómo ha cambiado esta mujer? Para que puedas testificar de que en Cristo Jesús hay poder para salvación y hay poder de transformación. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y al griego y a todo el que cree. Él lo experimentó. Él vivió el poder transformador de Dios, de cómo Dios saca a un hombre y una mujer del pozo de la desesperación de su pecado. Y cuando clama a Dios para ser perdonado, Él lo rescata, lo saca, pone sus pies sobre la peña y pone cánticos nuevos para que todo el mundo pueda ver eso y Él sea honrado y glorificado. Qué maravilloso es cuando uno ve cómo un pecador cambia en las manos del alfarero. Tiene que haber una disposición a seguirlo. El verdadero discipulado no es solamente una vida de negación, ni tampoco estar dispuesto a sufrir. También se trata de obediencia. Juan 14:21 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ojo lo que dice. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Wow. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si verdaderamente decís que me amáis, guardaréis mis mandamientos. Qué fácil es levantarse y cantarle a Dios: Jesús, te amo. Llorar en medio de la canción, aplaudir. Pero otra cosa es que cuando salgas por esas puertas, obedezcas a Dios, cueste lo que cueste. El que me ama, mi palabra guardará. No podemos separar el discipulado verdadero o el cristianismo bíblico de la ley moral de Dios. No podemos. Dios ha dejado una ley moral que podamos seguir, pero no estamos solos. Yo no estoy hablando de ser como un fariseo que se vanagloria en su propia obediencia y en sus obras. No. Hemos sido capacitados por los medios de gracia, como la palabra, la oración, la iglesia, la asistencia a la iglesia, el servicio a la iglesia, nuestro pastor y el poder supremo del único soberano, el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones. Esto es un trabajo en equipo. Lo que podamos ser lo somos por Cristo, no por nuestros méritos, sino por su obra, por su vida y su resurrección. Dios ha escogido un pueblo para sí mismo, un pueblo que sea santo delante de Él, que lo ame incondicionalmente y que viva para Cristo únicamente. Pero este Dios de misericordia y gracia sabe que sin su ayuda es imposible. No podemos. Por eso nos da el Espíritu Santo, el poder de la palabra viva y eficaz, que es inspirada por Dios para preparar a todo hombre y mujer para toda buena obra. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, trae alegría al corazón, transforma la vida, lumbrera nuestros pies. El que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos solos. Pero sí tenemos que tener la voluntad de seguir a Cristo.
Seguir a Cristo significa confiar en Él, caminar sus pasos, obedecer sus mandamientos y vivir en gratitud por la salvación que hemos recibido. Esto no es una cuestión de que mi papá me mandó a comprar el pan a 3 cuadras y yo voy como rabietas, como el chavo, chisporroteando el piso porque no quiero ir. No, Señor, dime a dónde quiere que vayas. Yo te obedeceré, yo viviré, yo respiraré por ti, porque tú me salvaste. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Es por eso que lo obedecemos. No para ganar su favor, no para que nos salve, no, porque estamos agradecidos. ¿Nunca les ha pasado que alguien les ha hecho un gran regalo? En su cumpleaños, en una Navidad, en una festividad, y trae ese regalo pomposo y usted, ¿cómo me regaló eso? Pero esto es pero ¿qué? Y usted automáticamente siente adentro en su corazón un deber de agradecerle a esa persona con algo. ¿A quién les ha pasado eso? Amén, a mí me ha pasado muchas veces. Alguien me regala algo y inmediatamente mi corazón dice, tengo que devolverle algo o demostrarle mi agradecimiento con algo. Eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo realmente. Estamos tan agradecidos, tan abrumados por su amor y su gracia desbordante, que lo único que pensamos es, Señor, aquí estoy. Y si nos dicen que vayamos a la China y al África a predicar el evangelio y ser decapitados por su nombre, lo hacemos gustosamente. Porque Él me perdonó, me justificó y me ha dado vida eterna por siempre y para siempre. Gracias, Señor. No es solo darle gracias cuando nos sentamos a la mesa a comer. No es solo darle gracias tal vez cuando recibimos un ascenso en el trabajo, cuando nos dan una iglesia donde congregarnos. No. Señor, mi vida será una ofrenda, un sacrificio vivo, apartado para ti. Por lo que has hecho, ayúdame. ¿Estamos realmente siguiendo a Cristo? ¿Es su voluntad y su palabra el pan diario de nuestra vida? ¿Es nuestro amor por Cristo mayor que nuestros deseos? No estoy hablando de una vida perfecta, porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, dice las Escrituras. Estoy hablando de morir en el intento. Si es necesario, cueste lo que nos cueste. Ver cómo Él nos acompaña en este caminar día y noche con su palabra, animándonos, con la iglesia, con los hermanos, con la comunidad, con el pastor, por la oración. Cuando sentimos que ya no podemos más y Dios derrama su gracia, recordándonos cuánto Él nos ama. Es como si pudiéramos estar delante ese día de la cruz y mirarlo crucificado, mirar sus ojos de santos llenos de fuego, mirándonos y diciéndonos, es por ti, es por ti. Para terminar, el comentarista Hendrickson dijo lo siguiente: si alguno quiere ser contado como mi adherente, en palabras de Jesús, debe de una vez por todas darle la despedida a su yo. Aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y en mi causa, día tras día. Y debe entonces continuar siguiéndome como mi discípulo. Debe sujetarse a mi disciplina. Fin de la cita. Ser un discípulo de Cristo es vivir para Él, no para mí. Entender y estar dispuesto a sufrir si es necesario por Él. Y seguir sus pasos. Él nos va a ayudar y Él nos va a capacitar. Pero tenemos un deber y una responsabilidad. Nuestra sociedad, tu comunidad, tu familia, Estados Unidos, Costa Rica y el mundo necesitan hombres y mujeres que realmente sean discípulos de Cristo. Que vean la gracia soberana de Dios en sus vidas. Y todo comienza en la comunidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para ti?
De eso vamos a estar hablando en estos días. ¿Es tu familia? ¿Es tu casa? ¿Es el lugar donde vas a crecer junto con tus hermanos y vivir una vida en una sujeción humilde a tu pastor, dispuesto a ayudarlo para que el reino de Dios avance y Cristo sea exaltado y glorificado? ¿O simplemente la iglesia es un lugar donde vengo de vez en cuando a sentarme y a escuchar la palabra de Dios porque es bonito y quiero sentirme moralmente bien conmigo mismo? Aquí comienza todo. Y si alguien en esta mañana no conoce al Cristo que es capaz de hacer estas cosas, yo le ruego que se arrepienta de sus pecados hoy. Que reconozca que ha pecado contra un Dios santo, que es meritorio sus faltas para la condenación eterna en el infierno, pero que este Dios santo y justo ha provisto un glorioso, poderoso y suficiente Salvador, a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa va a ser mi oración para los que no creen en Él. Y si alguno se dio cuenta que estaba engañado con su fe, como dijo Paul Washer, arrepiéntase de su arrepentimiento. Y que hoy sea el día en que tomemos la determinación de seguir a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, tú siempre has sido un gran ejemplo en nuestras vidas y podemos mirar en tu humillación y en la cruz como de una manera maravillosa, gloriosa, te negaste a ti mismo siendo el Dios de la creación. Padeciste en manos de hombres pecadores. Esos hombres se atrevieron a levantar su mano contra el Dios del universo. Y tú lo permitiste, eso fue lo más increíble. Blasfemaron tu nombre, te humillaron, te golpearon y te maltrataron. Pero tú sabías y viniste con una determinación clara y un objetivo: salvar a tu pueblo. Y eso es por eso que fuiste obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a vivir en obediencia, en negación y en la disposición de sufrir por ti. Porque habrá un día que cuando estemos delante de ti, toda lágrima será borrada, todo sufrimiento y todo dolor desaparecerá. Y nada de eso se comparará con la gloria de estar delante de aquel que nos amó eternamente y nos salvó entregando su vida para la gloria de su santo nombre. Ese día podremos decir: Señor, valió la pena. Que nuestra mirada siempre esté en el cielo y en tu trono. Y a los que no te conocen, ten compasión de ellos para la salvación de sus vidas y la gloria a tu nombre. Amén y amén.